Bueno, ya estamos. Bueno, nos están viendo, supongo. Yo también estoy aquí en este enlace, en esta pantalla compartida con vosotros, así que tampoco lo sé cuánta gente hay. Esta es la cosa que nos ha dado la pandemia, de estar juntas, de estar juntos, pero no del todo, ¿no? Así que bueno, estamos aquí presentando No soñarás flores en la edición española de Tránsito de Fernanda Trías y lo íbamos a hacer en España, en una librería, pero bueno, como digo, esto es lo que tiene, lo que ha pasado. También algo bueno que podemos sacar de todo esto es que hoy estamos reunidos con personas que de otro modo no estarían aquí, como por ejemplo Julio Prieto, que está en Berlín, así que cosas buenas podemos sacar de ello, ¿no? Julio, muchas gracias por estar con nosotras hoy, por prestarte. Él es poeta y profesor. Actualmente imparte clases de literatura española y latinoamericana en la Universidad de Potsdam, en Alemania. Aunque por lo que he sabido, ha impartido talleres y seminarios como profesor en universidades de todo el mundo. Ha publicado libros de poesía, sedemas, bilingües y de masa menos. Los podéis buscar. Yo no los he leído todavía, pero a raíz de este evento te he conocido y los buscaré, porque soy una gran amante de la poesía. También es autor de numerosos ensayos críticos sobre literatura hispánica y latinoamericana. Es un honor que estés con nosotras. Gracias, Julio. Bueno, gracias a Eh, ti por invitarme. Es un gusto estar aquí. Luego, Clara Obligado, supongo que muchísimos la conoceréis, por supuesto, escritora bonaerense que vive en Madrid hace muchísimo. Ella es una veterana, lo sabréis, por supuesto, esto de los talleres de escritura. Lleva, pues yo creo que, luego corrígeme, Clara, si no es así, desde los años, desde principios de los 80, con los talleres que llevan tu nombre, con los talleres de escritura creativa, Clara Obligado. Ella se ha atrevido con muchos géneros, tiene novela, bueno, cabe destacar la novela que en los 90 recibió el premio femenino Lumen, La hija de Marx. Luego Petrarca para viajeros también, que fue también galardonada en 2015 con el premio de novela breve Juan March Sencillo, si no me equivoco. Luego también ha hecho mucha microficción, mucho relato, micro relato, ha publicado las antologías Por favor sea breve 1, Por favor sea breve 2, con mi queridísima editorial Páginas de Espuma, con la que también tiene volúmenes de relatos, que es lo que nos reúne aquí hoy, ¿no? Como Las otras vidas, El libro de los viajes equivocados o La muerte juega a los dados. Y también ensayos, como digo, lo ha tocado todo. Y bueno, Fernanda Trías, con la que yo hace dos años justo comencé mi editorial. Esto es como un ciclo que hoy nos reúne aquí también. Empezamos Tránsito, mi hermana y yo. Donna Salama, que estará por ahí, que es quien hace los diseños preciosos de Tránsito. Empezamos Tránsito con La azotea de Fernanda Trías, que es su primera novela, que fue publicada en Uruguay en 2001, creo, Fernanda. Y se ha publicado en muchos otros países, y en Tránsito, como decía, en 2018, que fue ya desde el comienzo desde el comienzo de su publicación, fue ganadora de premios. Ha causado revuelo, yo creo que en cada momento en el que ha sido publicada, hasta en España, ¿no? que inauguró Tránsito en Uruguay. En ese momento ganó el premio de narrativa Édita del Premio Nacional de Literatura de Uruguay. Fernanda Trías, que es escritora, traductora, docente, también es autora de la novela La ciudad invencible, que aquí publicó de mi page en 2014. Y lo que nos reúne hoy, No soñarás flores, es el primer libro de relatos de Fernanda.
que también fue galardonado al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2017 como uno de los 13 mejores libros de cuento en habla hispana. Una cosa que se dice mucho cuando se habla de la biografía de Fernanda Trías, creo que viene muy a colación en este caso, porque estos relatos están escritos en diferentes años y tienen como telón de fondo diferentes escenarios de diferentes ciudades, diferentes localizaciones, y es que Fernanda Trías ha vivido en muy distintos lugares. Yo creo que es algo que empezó, luego si no, corrígeme, porque obtuviste la beca UNESCO, Ashberg, para escritores y te estableciste en Francia, pero luego también has vivido en Montevideo, que es obviamente de donde vienes, en Berlín, en Buenos Aires, en Nueva York, en Valparaíso, en Madrid. Y bueno, actualmente das clase en la Universidad de los Andes gracias al programa Escritor en Residencia. Y no me quiero enrollar más porque en verdad todo lo bonito y lo bueno lo vais a contar vosotros ahora, así que os dejo. Muy contenta y agradecida de que estéis aquí los tres. Muchas gracias, Sol. Ya está. Adelante, muchas gracias. Bueno, según el orden que pactamos, creo que me toca a mí. Sí. Primero agradecerle a Sol Salama que me haya invitado y también que tenga la valentía de tener una editorial como la que tiene, ¿no? O sea, a mí me toca siempre ver cómo la dificultad de que los autores latinoamericanos sean leídos en España y jugarse a mujeres latinoamericanas con libros como La azotea es mucho jugar, ¿no? Entonces me alegra que tu apuesta funcione. Y creo que es importante para todos, ¿no? Tener este espacio de cruce del océano que tan difícil es por momentos, ¿no? Ahora estábamos hablando de que Fernanda quería su libro en Colombia, como parece natural, todo autor quiere sus libros, ¿no? Y las dificultades que hay con el mercado, con los distintos, no solo el coronavirus, sino también los distintos precios, subidas, bajadas, ¿no? La valentía que significa publicar este tipo de literatura con este tipo de circunstancias también. Yo leí a Fernanda gracias a Julio, ¿no? Porque Julio es mi gurú, yo le pregunto qué hay que leer y yo le digo, sí, lo que él me diga lo hago, no quiere decir que me guste siempre, pero sí que lo hago, ¿no? Y la verdad es que lo leí también atraída porque es una escritora uruguaya. Yo creo que Uruguay es a Argentina lo que Portugal es a España, ¿no? Yo creo que así se entiende más o menos la relación entre países. Y yo en este momento estoy haciendo un atlas de literatura latinoamericana para Nórdica, y cuando puse en el plano Uruguay, es un país tan pequeñito, me decían, bueno, ponle un autor. Yo decía, no, por lo menos 7 hay que poner. ¿No? Es una literatura, un país minúsculo con una literatura absolutamente monstruosa, ¿no? Entonces, bueno, este libro a mí me gustó más que La azotea, no porque no sea un gran libro La azotea, sino porque a mí me gustan más los cuentos. El título, No soñarás flores, parece una, ¿no? No soñarás flores, niña, no, ¿no? Como que estamos castigados si soñamos flores, o es una prohibición, o no hay que dejarse llevar por las ilusiones, ¿no? No es una literatura que yo llamaría optimista, es una literatura intimista, que es otra cosa, ¿no? Voy a hacer una especie de vuelo sobre la literatura de Fernanda, cosa que es cargarse de alguna forma la literatura de Fernanda, porque es una escritora no de vuelo, sino de excavar. Yo diría que en vez de volar, excava, ¿no? Porque son distintos movimientos en la literatura. Y diría, bueno, que es una literatura que sucede puertas adentro, en líneas generales, o sea, con pocos exteriores. La azotea es un libro emblemático en este sentido, que sucede entre la realidad y la alucinación, o sea, no podríamos decir del todo que es verdad, ni del todo que es mentira, que es una literatura que bordea la pesadilla permanentemente, o sea, no sabemos no solo si es verdad o es mentira, sino que si pertenece a un mundo onírico o a un mundo de la realidad. Una literatura donde aparece el tema de la enfermedad permanentemente, el padre enfermo es una especie de constante, el hombre enfermo. Es una literatura donde el pasado gravita hasta tirarnos al fondo de un pozo.
y gravita permanentemente aunque no se nombra. Entonces es un pasado que siempre está allí. Yo creo que como nos pasa a todos, ¿no? Que hablamos poco de lo que nos tira para abajo. Dice, el pasado está encima o se carga con él, pero no se puede dejar de lado. Eso es en un cuento, ¿no? Que elige para contarse otras cosas que me interesaban de Fernanda, es que da talleres, igual que yo. Entonces, a la hora de leerla, yo creo que la leo de otra manera probablemente que Julio, que hará una lectura más crítica. Yo la leo robando recursos, y para mí la característica de un buen escritor, para mí, los escritores que a mí me gustan, son aquellos que yo le robaría un montón de cosas, ¿no? Después puedo contar algunas, pero por ejemplo, esta cuestión que tiene de contar a través del olor, es una literatura profundamente visual, uno diría casi cinematográfica, pero que no cuenta a través del sentido de la vista, ¿no? Sino que elige el olor como manera de contar. Dice, por ejemplo, olí el teléfono, aspiré ese olor que hacía tiempo que no tenía nada de agradable, pero que era de él, del padre que yo había tenido al final, en sus últimos y peores años, desahuciado de sí mismo. ¿No? La idea de oler un teléfono, que es lo menos olfativo, ¿no? Y siempre pienso también que el olor, que me parece un recurso literario de primerísima línea, es lo único de lo que no nos podemos defender, porque podemos cerrar los ojos y no ver, y taparnos los oídos y no oír, pero si dejamos de respirar nos morimos, ¿no? O sea, es como, y es quizá el sentimiento que menos podemos describir y que más situaciones evoca. Esto sería el último cuento, o sea, mi última lectura del libro lo leí al revés, que yo creo que siempre es una buena, porque creo que el lector lo escribe en un sentido, pero la verdad que lo escribe de atrás para adelante. En línea general los cuentistas armamos los cuentos al revés, tenemos uno primero y uno último, y ahí van las cosas, ¿no? Otro cuento que me llamó mucho la atención sería La muñeca de papel, que me parece un cuento terriblemente triste. Es la historia de una mujer que decide encontrarse con su hija a quien ha abandonado. O sea, las relaciones familiares de la literatura de Fernanda son siempre incómodas, son desnudas, son poco convencionales. No hay gente buena ni gente mala, todo es raro, todo es difícil. Yo diría, Fernanda, que sos muy uruguaya. Muy uruguaya, ¿no? Yo creo que sí, que a pesar de mí también soy muy uruguaya. Sí, que aparece como un sentimiento que yo reconozco en Onetti, en Feliberto, ¿no? Te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con tu obra, pero yo me tuve que ir al exilio a través de Uruguay, salí de Buenos Aires y me fui a Montevideo, y de Montevideo tomé un avión de Iberia y me fui a España. Entonces, en uno de mis múltiples viajes a Argentina decidí hacer el viaje al revés, o sea, romper el exilio regresando desde Uruguay. Entonces dije, bueno, me voy a ir a Montevideo, y en Montevideo, ciudad que yo no conocí porque simplemente salí de ahí, voy a ver la ciudad de Onetti. No, y lo primero que vi fue un tipo totalmente borracho, con la cabeza tirada sobre una mesa de bar, un día de huelga, los papeles rodaban por la ciudad, era la imagen más deprimente. Yo he llegado al país de Onetti, ¿no? O sea, este enorme encanto de la depresión que puede tener un uruguayo, ¿no? Tenía un amigo, me estoy yendo totalmente, pero yo creo que de alguna forma representa, ¿no? Tenía un amigo uruguayo que durante el exilio en Argentina paseaba por la calle Uruguay todos los domingos por la tarde, ¿no? Es el colmo de la depresión, ¿no? Yo creo que esto... Y de la melancolía. La melancolía, esa profundísima melancolía del paisito, ¿no? Por parte de su historia. Pero esta melancolía es profundamente literaria, y yo creo que toca tu literatura por todas partes, ¿no? O sea, que es una literatura para mí clarísimamente uruguaya, siendo una literatura nada nacionalista, porque tampoco lo es, ¿no? Entonces, bueno, Insúa, que es otro cuento que me gustó muchísimo. Yo creo que el tema de la muerte, no sé si querrás hablar de ello después, es un tema que ronda Fernanda permanentemente. Habla de, no de la muerte, sino de la experiencia con un cuerpo muerto, o sea, la experiencia que puede tener un sepulturero. Y a partir de esta sensación física, lo que llegamos es un cuento casi místico, o sea, como profundamente espiritual, o sea, como de la carne al espíritu, pero por un camino curiosísimo, ¿no? En La medida del amor, que es otro de los cuentos, se habla de otro tema que a mí me encanta, que es la importancia de los objetos. Yo creo que toda tu literatura está marcada por objetos que parecen no tener ningún tipo de importancia, ¿no? Diría que en ese sentido, hoy estaba leyendo a Natalia Ginzburg, hay en tu literatura una línea que va de Chekhov, Natalia Ginzburg, o sea, siendo un mundo absolutamente distinto, estos mundos íntimos, pequeños, encerrados, donde los objetos denotan tantas cosas, remiten
a esta línea de literatura que a mí me fascina también. Y es un libro, un cuento que habla del amor como adicción y del maltrato. O sea, ¿cómo hablas de eso? No hablas de eso de una manera tremebunda, sino a través de unas acciones, algo que está sucediendo. Eso sí que es chejoviano, ¿no? O sea, algo que está sucediendo y que denota otro tipo de cosas. Casa Nocturna hace una pregunta bastante interesante, que es, ¿se puede amar a alguien que no se conoce? O la otra gran pregunta, ¿conocemos alguna vez a alguien? ¿No? O sea, estas dos preguntas tan intensas están contadas con una simple historia en realidad, y me interesó también mucho en este cuento la microhistoria está aludida dentro de la microhistoria. Eso es algo que podríamos hablar un montón de tu relación con los lugares y con la historia. Un serial lover, dice el texto, era alguien que conocía a la perfección qué botones apretar para enamorar al otro, un amante perfecto pero neutro, una tabula rasa del amor, pero que en definitiva no quiere a nadie, el espejo de cualquiera menos de sí mismo. O sea, esto soltado así, ¿no? Soltado en mitad de una historia donde parece que hablamos de algo doméstico. Y como Julio va a hablar del último verano, yo no voy a hablar de ese cuento, y a mí me toca hablar de anatomía de un cuento. A mí ese cuento me encantó, pero yo soy fan de los cuentos que cuentan como se cuentan, ¿no? Para mí la novela es Los monederos falsos de Gilles, ¿no? O sea, esa novela que cuenta cómo se contó y cómo se escribió. Entonces, te voy a pedir, Fernanda, si te parece bien, que leas el principio. Bueno, primero, dame un momento para agradecer a Sol por esta edición magnífica, hermosa que me llegó a Colombia, y por todo el trabajo que hace. Y a ustedes dos, Clara y Julio, por acompañarme. Me siento como muy bien acompañada por ángeles. Yo decía que estaba lo mejor de los tres mundos, porque tendremos la narrativa, la poesía y la academia todo junto, y en nada de eso soy yo, ¿no? Son ustedes dos. Entonces me siento que fue una conversación que tenía muchas ganas de que ocurriera, y escucharte, Clara, hablar así de los cuentos y ir, no como tan precisamente, y haciendo ese panorama. Acabo de estar muy feliz en este momento, porque siempre es maravilloso, pero sobre todo de una escritora de cuentos como sos vos, que yo te conocí leyéndote acá en Colombia, mientras yo estaba trabajando para el premio de cuentos Gabriel García Márquez, que está haciendo preselección. Me tocó leer a Clara, y así es que la conocí. Entonces, bueno, te admiro y estoy muy contenta de que estés acá. Me pidió Clara, entonces yo les pedí a Julio y a Clara que ellos me dijeran qué fragmentitos leer. No tenemos mucho tiempo igual, pero porque siempre me gusta saber cuáles son los cuentos favoritos de los lectores, y me doy cuenta que casi no es unánime para nada. O sea, siempre, aunque se repiten varios, siempre cada lector tiene su cuento con el que conectó más, y entonces me gusta, les pedí a ellos que seleccionaran los fragmentos, y es el fragmento de anatomía de un cuento que es el primero. Empieza así. Encuentro a Ana de espaldas en la cocina, descalza, el pelo mojado, las piernas imposibles de broncear bajo el borde deshilachado de su camiseta blanca. Solo 3 pisos por escalera y ya estoy agitada, quiero decirle, pero no lo hago. Ella no se mueve al oír la puerta. De espaldas me escucha pasar la llave y apoyar las bolsas sobre la mesa. Se inclina hacia la ventana, mueve un poco la cortina y a medio camino vuelve a soltarla. No hay ni una nube en el cielo, digo. Cuando se da vuelta veo que sostiene una naranja, no con toda la mano, sino solo con la punta de los dedos, como quien hace girar muy lento un pequeño mundo. ¿Ves por qué no puedo vivir en este país?, dice. Me saco el abrigo y lo cuelgo en el perchero. Estoy transpirada bajo la ropa de invierno. Abro las bolsas y voy apilando las latas de arvejas y de atún sobre la mesa. Missy se acerca y me mira desde abajo con la cola levantada, los ojos inteligentes fingiendo amor. No tengo nada para vos, le digo, y vuelvo a mirar a Ana, que sigue extendiendo la naranja hacia mí, como si esa fruta seca y sin brillo fuera la evidencia de algo inapelable. Me encojo de hombros. Ana hace un ademán, un gesto mínimo con la mano ocupada,
y por un segundo pienso que va a tirarme la naranja por la cabeza. Pero no, se está acercando. Mirá, dice, todo verde, todo podrido. Allá la fruta no se pudre así, ¿no te das cuenta? Ahora sí puedo ver el moho verde que se come la mitad de la naranja, la mancha blanca en los bordes con pelitos grises como las ventosas diminutas de una enredadera. Me inclino y le doy un beso que no llega a tocarle los labios. Ella camina despacio hasta el tacho de basura, levanta la tapa y tira la naranja que suena como un peso muerto en el fondo de la bolsa vacía. Recién saqué la basura, digo. Bueno, uno diría que este texto, si fuera una autora menos hábil, no tiene casi importancia, ¿no? Una persona, una naranja medio podrida, dos chicas, una buena voz narrativa, sin duda. Para mí la prueba de la naranja sería demostrar que a lo largo del texto esto tiene algún sentido, ¿no? O sea, yo creo que un cuento funciona cuando todas sus piezas tienen algún sentido. O sea, la palabra anatomía dice ciencia que estudia la estructura. Entonces, bueno, yo fui a tu cuento, Fernanda, esperando pericia, porque si alguien se anima con anatomía de un cuento, digo, estará pensando lo que hace, ¿no? Entonces, no tenemos tantísimo tiempo, entonces no quiero consumir más de lo que me corresponde, pero la naranja se podría recorrer a lo largo de todo el texto, en esta ambigüedad que tiene entre lo bonito y lo podrido. O sea, lo primero que me trajo a mí fue tanto Buenos Aires como Uruguay, ¿no? Estos países húmedos. Esta historia sucede en Villa Crespo, una zona que yo conozco bastante bien también, y cómo la humedad tiende a deteriorarlo todo, ¿no? El cuento termina también con una naranja, que es una naranja que está perfecta, ¿no? Y yo creo que tengo el final por ahí, bueno, voy a ir salteando para no armar lío. Entonces, esta naranja lo que está es presentando cómo es la historia en sí misma y cómo es tu narrativa, bajo mi punto de vista, donde bajo un aspecto de una historia que se cuenta está lo podrido, permanentemente, ¿no? O sea, que hay una especie de dos caras de la luna, y la otra cara, la que interesa, la que es ominosa y la que mueve el texto, es la de lo podrido. Y lo mismo me parece otra cosa interesante, volvemos a ver el olor, ¿no? Como manera de contar. Y otra cosa que me interesa, así como técnica, es la analogía de los sentimientos con el espacio, que eso sí que es chejoviano. Entonces te voy a pedir que leas el otro trocito que elegimos. Sí. O sea, mi idea es ver cómo un espacio se relaciona con un estado del alma. Entonces en este caso es clarísimo. Le está sacando el cuerpo a la fruta podrida, digo, a nuestra relación, que se va derrumbando por partes como una casa mal construida. El departamento que alquilamos en Villa Crespo es un garage reciclado. Cada habitación lleva a la siguiente y no se puede llegar a una sin pasar por las otras. La cocina es la última, o la primera si se la mira desde la puerta de entrada, y hay algo de la casa que se parece a nosotros. Quiero decir que nuestra vida en común todavía se sostiene en el dormitorio, se enrarece en el living, se agrieta en el comedor, donde ya nunca nos sentamos a cenar los tres, y termina de deshacerse en la cocina, con la fruta marchita, la montaña de platos sin lavar, la comida a base de latas y la heladera prácticamente vacía excepto por un pack de cerveza. Cada noche luchamos por mantener en pie ese último bastión que es nuestro dormitorio con el ritual del amor. Y el ritual incluye, como una fea postdata, elegir la posición que cada uno ocupará en la cama king size. Bueno, la historia de la cama es maravillosa, ¿no? Según quien se ponga en el medio, toca tal cosa, toca tal otra. Estamos hablando de un trío, ¿no? De dos mujeres con un hombre, y hay como dos historias paralelas, una es la del cuento y otra es la de la realidad, aparentemente, o sea, es muy compleja la estructura del texto. No tengo tiempo de más, me gustaría mucho mencionar a la madre en el personaje. La madre es una persona que teje, que hace ponchos, ¿no? Entonces, texto y tejido es un poco lo mismo, y hay una analogía entre la madre que tiene éxito y sale en una revista y que un poco hace cualquier cosa, y esta escritora un poco neurótica que lo primero que hace es comprar una máquina de picar papel, ¿no? Y ahí vuelvo, a mí me pareció fantástica la imagen, vuelvo a la imagen de la frase famosísima de Chekhov: el arte de escribir es el arte de borrar, ¿no? Un personaje, es como un Chekhov llevado a nuestra época, o sea, como muchísimo más salvaje, no tiene esta cosa
melancólica, dulce del autor ruso, ¿no? Sino que es un autor uruguayo, una autora uruguaya. El texto termina con la boda de dos de ellos y la exclusión de la narradora, y dice, ellos se casaban para instalarse en el país de ella, ese lugar aséptico y civilizado, donde la fruta no se podría demasiado rápido. O sea, el hecho de que las cosas no se pudran también les quita la gracia, ¿no? Que las cosas se pudran es lo que les da la vida. Pero bueno, tengo muchísimas más cosas para decirte, pero me parece interesante que hable Julio ahora y después que abramos un diálogo con vos o contigo, según te dé la gana. Julio. Sí. Bueno, vale, pues yo también te voy a agradecer, Clara, que me invitarás a participar en esta presentación. Yo había leído en la colección de cuentos en la primera edición, la edición colombiana, que se publicó en 2016, y ya entonces me gustó muchísimo, ¿no?, el libro, y ahora al releerlo, pues digamos que he confirmado, bueno, que es un librazo, ¿no? La verdad es que es estupendo, ¿no? Bueno, tú, Clara, has mencionado a Chekhov, y a mí una cosa que me interesa mucho en el libro es cómo Fernanda, digamos, dialoga con la tradición literaria, ¿no? Y entonces me parece que es un libro que bebe de lo mejor de la tradición del cuento americano, podríamos decir, ¿no? Una tradición del cuento realista, que podríamos decir que es una tradición sobre todo norteamericana, ¿no? Con excepciones, por supuesto, ¿no? Pero, y bueno, la tradición del cuento de lo bizarro y lo fantástico, que es una tradición más, vamos a decir, más sudamericana y sobre todo más rioplatense y bueno, y uruguaya también, ¿no? Entonces están esas dos tradiciones, aunque me parece que en este libro hay una apuesta fuerte por la tradición del realismo, ¿no? Del cuento realista, porque realmente yo diría que el cuento donde más se ve una conexión con esa tradición del cuento de lo bizarro y lo fantástico es el último, ¿no? Es No señalar flores. Y aunque es un cuento que ocurre en Buenos Aires, yo diría que es el cuento más uruguayo, ¿no? Por referencias literarias, ¿no? Hay todo para mí una serie de alusiones a Feliberto Hernández, ¿no? A las esculturas, ¿no? Es como una mezcla de dos cuentos de Feliberto Hernández, ¿no? De La casa inundada y Las hortensias, ¿no? Y bueno, me parece que se trabaja ahí como más un tipo de cuento de lo bizarro, ¿no? No de lo fantástico, porque en ningún momento hay cuentos fantásticos aquí, ¿no? Pero sí, digamos, un tipo de trabajo con la extrañeza que está más en esa tradición del cuento, digamos, rioplatense, podemos decir, ¿no? Sin embargo, el resto del libro son cuentos que están en esa tradición del realismo. Entonces, bueno, yo había elegido como para, digamos, fragmento para leer, un fragmento del segundo cuento de la colección, ¿no? Último verano, que es un cuento que ocurre en París, bueno, entre París y una ciudad de provincia francesa, Marne, ¿no? Entonces hay movimiento entre la capital, París, la gran capital, y es un viaje de un fin de semana a una ciudad de provincia, ¿no? Y bueno, es un libro cargado de referencias literarias, ¿no? Entonces quería hablar un poco de eso, ¿no? De cómo Fernanda dialoga con la tradición literaria y cómo se crea una especie de ironía intertextual, ¿no? Es decir, a través de una serie de referencias a textos muy conocidos, estamos leyendo lo que se está contando, o sea, una historia, ¿no? La historia de una amistad o el final de una amistad, ¿no? Y a la vez hay una historia soterrada, oblicua, que tiene que ver con cómo se lee cierta tradición literaria y yo diría aquí cómo se lee la tradición del realismo, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí, pues no sé si, Fernanda, quieres leer el pasaje en que, digamos, las dos amigas, ¿no? La narradora y su amiga se bañan en un río, ¿no? O sea, la narradora es una estudiante uruguaya que está estudiando literatura francesa en París, y la amiga es una franco-uruguaya, ¿no? Es una francesa, pero que se crió en Uruguay, ¿no? Luego parece que ha vuelto a Francia, pero bueno, hay ahí un tema franco-uruguayo, ¿no? Que también es muy interesante desde el punto de vista de la tradición literaria, ¿no? O sea, cómo se relaciona el escritor latinoamericano con París como la gran capital de las letras, ¿no? Como la gran capital literaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, ¿por qué no lees ese pasaje y luego quizás podemos... En ese pueblo, Marne, viví yo, ¿no? Y
que es el pueblo donde están las centrales nucleares. Ah, sí, Y claro. ese es todo un tema porque Una se central supone que nuclear. esa es la maravilla natural Sí. y ahí al lado, a menos de 5 kilómetros, están las centrales nucleares. La central nuclear que tiene 2 chimeneas. Bueno, entonces voy a leer el fragmento que eligió Julio. Durante el día fuimos al río. Nos bañamos en el agua verde y espesa de ese Sena salvaje, arremolinado, bordeado por sauces llorones. Aquel era el mismo Sena que atravesaba París como una herida sucia, solo que aquí se veía rejuvenecido e inocente, y era casi imposible pensar que se tratara del mismo. La Seine, dije, mientras nos sacábamos la ropa al borde del río. La Seine, la douleur. En francés tiene más sentido, ¿no? No hay nada más femenino que el dolor. Somos nosotras. Serás vos, querida, dijo Emma, y largó una carcajada. Siempre se sentía confiada cuando estaba sin ropa. Conmigo no cuentes para eso. La douleur, c'est toi. Además, ustedes le cambiaron el género a tantas cosas, a las nubes, a la sangre, a este río. ¿Será peligroso? Miré el agua, de golpe preocupada por la columna de humo blanco que se alzaba sobre el campanario de la iglesia. ¿No habrá radiactividad? Yo no veo peces de 2 cabezas, dijo, con el tono que usaba siempre que me mostraba aprensiva y que emergía ese personaje que ella había bautizado Chica Catástrofe. Chica Catástrofe puede quedarse tranquila. Mientras nos bañábamos se me ocurrió que Emma, al igual que ese río, escondía secretos, que podía ser sensual y vulgar al mismo tiempo, salvaje, reconfortante y cristalina, pero también densa, malvada y peligrosa como un pantano. Emma volvió a saltar desde lo alto del puente, y en el momento en que quedó suspendida en el aire, con los brazos separados y las piernas plegadas, fue una ave dorada, una ave fantástica. Después, un geyser de agua blanca. Cuando salió a la superficie buscando el aire, con la boca abierta, el pelo se le había oscurecido y le cubría los ojos. ¡Qué felicidad!, dijo, y era verdad. Bueno, entonces, gracias. Es un pasaje para mí muy rico, ¿no? Que tiene muchos temas interesantes. En primer lugar, esa escena de 2 caras, ¿no? Que de repente es un Sena salvaje, ¿no? Que al dejar de pasar por la ciudad se convierte en un Sena silvestre, salvaje. Y bueno, aquí hay una especie de locus amenus ominoso, ¿no? Porque es una escena veraniega, ¿no? De baño en el río, pero con ese trasfondo del humo de la central nuclear, es como un leitmotiv en todo el relato, ¿no? Que está todo como, digamos, anunciando lo que va a ocurrir, ¿no? Un poco es una especie de anuncio de lo que va a ocurrir. Bueno, también me parece que se dibuja muy bien la personalidad de las dos amigas, ¿no? La diferencia de personalidad entre las dos. Y también el tema de que siempre un lado secreto, ¿no? O sea, que aquí la narradora habla de que quizás Emma, ¿no? Que es una personalidad solar, ¿no? Muy vital, ¿no? Muy sensual, también tiene como un lado secreto o malvado, ¿no? Y es algo que también se podría aplicar a la propia narradora, ¿no? Que también vamos a ver, sin adelantar mucho lo que ocurre, pero digamos que la historia tiene que ver un poco con ese lado secreto y malvado también de la narradora, ¿no? Pero bueno, aquí me llamó mucho la atención, hablando un poco de las referencias literarias, y esto de que mencionaba yo de la ironía intertextual, ¿no? De cómo esto nos remite a otro texto, con lo cual hay aquí un entrejuego, ¿no? entre la historia que se está narrando y un texto al cual remite, ¿no? Cuando hay esta discusión sobre los cambios de género, ¿no? entre el francés y el español, que además me parece muy bien porque hablas del cambio de género gramatical para hablar también de la cuestión del género y de la violencia de género, que es un poco el tema del relato, ¿no? Pero está muy bien esa manera de introducir el tema. Pero bueno, entonces digamos que la narradora aquí representa, ¿no? Hace una afirmación que podemos decir, bueno, pues un punto de vista feminista, ¿no? Es decir, bueno, no hay nada más femenino que el dolor, somos nosotras. Y la amiga no está de acuerdo con esto, ¿no? Y su manera de expresar su desacuerdo, ¿no? Es esta referencia a una cita famosa de Flaubert, ¿no? La douleur, c'est toi, ¿no? Esto es una cita de una frase muy famosa de Flaubert, ¿no? Hablando de su personaje protagonista de Madame Bovary, ¿no? Él dice, Emma, c'est moi, ¿no? Claro, entonces aquí
claro, la protagonista del relato se llama Emma, ¿no? Entonces, claro, aquí inevitablemente uno empieza a hacer, ¿no?, una lectura, ¿no?, con ese trasfondo de Madame Bovary, ¿no? Y me parece que no es un mero chiste, me parece que es un tema que se desarrolla a lo largo de un cuento donde hay una gran cantidad de referencias literarias, ¿no? O sea, más adelante pues, se cita un soneto de Baudelaire, ¿no?, de las Flores del Mal, se cita a Lautréamont, ¿no?, escritor franco-uruguayo, al igual que una de las protagonistas, ¿no? Pero bueno, yo aquí lo que te preguntaría es, aquí hay un cierto, digamos, un cierto bovarismo desplazado, yo creo, ¿no? O sea, la idea de que, esta idea de, ¿no?, la lectora que es subyugada por leer novelas románticas, ¿no?, que en el fondo son uno de los grandes temas de la novela realista, ¿no?, desde los orígenes, ¿no?, desde el Quijote hasta, bueno, podemos pensar, Emma Bovary es una especie de Don Quijote, ¿no? Es una lectora que es subyugada por un tipo de novelas románticas, ¿no?, que tienen que ver con una idea de ilusiones de grandeza, ¿no? Y bueno, eso está ligado con el tema del Sena, de la doble faz del Sena, ¿no?, el Sena urbano y el Sena silvestre o salvaje, y con el tema del desplazamiento, ¿no?, el tema de la posesión de ciudad-campo y el tema de cómo se representa la gran ciudad, ¿no? Entonces yo creo que aquí habría dos temas de discusión interesantes, que es cómo en este cuento Fernanda representa, digamos, París como gran capital, ¿no?, de la gran vida, ¿no? Más adelante, cuando la narradora habla de por qué se fue a estudiar a París, dice que fue porque Emma, su amiga, le había dicho que en Francia estaba la gran vida. Claro, es un tema también, otra vez nos remite a Madame Bovary, ¿no? O sea, la trayectoria, digamos, si hablamos en términos de espacio, en Madame Bovary es de la ciudad de provincias a la capital, donde está la gran vida, ¿no? Y aquí hay una trayectoria inversa, ¿no? Vamos de la capital, que es París, a una ciudad de provincias, ¿no?, donde prácticamente no hay nada, ¿no? Hay como un bar, una iglesia que está cerrada, ¿no? Es casi, más que una ciudad, es una aldea, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces me interesa mucho cómo se trabaja esta especie de bovarismo desplazado, ¿no? Y bueno, yo leo este cuento en cierto modo como una especie de reescritura de Madame Bovary, una escritura oblicua en clave feminista, ¿no? Entonces, yo no sé si ahí voy muy desencaminado, pero bueno, entonces sería una pregunta doble, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema del bovarismo y a partir de ahí el tema con la relación de la tradición literaria, la tradición del realismo, ¿no?, de la narrativa realista, ¿no? Pues sí, Chekhov, pero aquí muy fuerte la presencia de Flaubert. Pero claro, hay otra serie de referencias literarias, ¿no? Luego está Lautréamont, está Baudelaire. El novio de Emma, Olivier, dice que es un obseso de la literatura decadentista también. Dice que iba al café Bepler, que bueno, es un café como muy decadente, ¿no? Pero a través de ese digamos, ese gusto literario de Olivier, bueno, esto sería otro momento, digamos, de bovarismo invertido, ¿no? Porque esta personaje que se llama Emma, que representa ese tema de la gran vida, ¿no?, de las ilusiones asociadas a una gran capital, ¿no?, es la no lectora de las dos amigas, ¿no? O sea, la lectora es la amiga, ¿no?, y el novio de Emma. Claro, y ella es la que vive sin pensar en nada ni preocuparse en nada. Emma es como el torrente vital que va haciendo estragos a su paso, ¿no? Exacto. Sí. Entonces sí. ahí, bueno, ya para dejarte que hables, ¿no? Entonces, está por un lado que me interesa mucho, entonces, ese, digamos, claro, cuando mencionas el café Bepler y el decadentismo, claro, es inevitable pensar en toda la tradición del decadentismo latinoamericana, ¿no? Pensando en el modernismo y en todos los escritores que escriben o viajando a París o a través de París, ¿no? De Darío, Gómez Carrillo, bueno, y luego incluso a César Vallejo, ¿no? ¿Cómo se representa literariamente la ciudad de París? Hay toda una tradición que, bueno, podemos pensar que ya incluso hasta Cortázar, ¿no? Pensando también en el cuento, ¿no? O sea, como en Cortázar el tema, el lado de acá y el lado de allá, ¿no? Eso también está también de algún modo aquí. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Cómo
dialogas con esa tradición, ¿no?, de representaciones literarias de París como la gran capital, ¿no?, o como cualquier otra capital, ¿no? Podemos decir, también podría ser Nueva York después, ¿no? Pero es un tema que está también a lo largo del libro, ¿no? Un cuento que también se ubica en Nueva York, y también una visión de la gran capital que yo diría que es análoga a la que se da en este cuento de París, ¿no? Y por otro lado, el tema, digamos, del bovarismo, ¿no? El tema del diálogo con Flaubert y con Madame Bovary, ¿no? Sí, yo creo que no tengo tanto, algo tan interesante para decir como vos, en realidad, porque yo siempre lo estoy trabajando desde un punto de vista mucho más intuitivo. Pero eso no quiere decir que no esté ahí, que no esté todo. Yo dejo siempre las cosas como en remojo. Me encanta eso que decía Eve Uart, de que ella deja pastar las historias y los personajes en su cabeza, ¿no? Me gusta, entonces yo voy metiendo una cantidad de cosas en el inconsciente que luego las voy trabajando, pero ojo que sí hago mucho trabajo, o sea, de afinar tuercas, ¿no? De ir ajustando. También aparece un poquito la cultura popular cuando aparece Serge Gainsbourg y hay una referencia a una canción de Gainsbourg y aparece ahí también él como en el bar, como el patrono del bar. Entonces yo, este cuento, como un poco mencionaba Sol, todos los cuentos nacieron de mi experiencia con esas ciudades. Aunque las ciudades no son necesariamente las protagonistas, pero siempre tuvieron que ver con algo de, aunque sea como telón de fondo, yo sentía que tenía que ver con eso. Este cuento es el primero que yo escribí, porque yo sentía que el género del cuento me sobrepasaba. Digamos, ya había escrito La azotea y otra novela breve anterior, que se llama Cuaderno para un solo ojo, que todavía no he reeditado, pero yo siempre tendía a tener ese aliento y me parecía que el cuento no era lo mío porque tendía a las digresiones, tendía a otras cosas. Y me acuerdo que, y yo estaba viviendo en Francia cuando empezó el germen de este cuento, ya me estaba por ir, ojo, había vivido como 5 años y ya estaba a punto de irme, y esa es otra cosa, ¿no? Como que necesito todo ese tiempo para lograr digerir una ciudad y una cultura, para poder mínimo poner un cuento que ocurra ahí, ¿no? O que tenga que ver. Siempre me pareció muy difícil decir, me voy a meter con la cultura francesa y cómo, ¿no? ¿No? Cómo abordarlo. Entonces, acá estaba todo mi interés por condensar una cantidad de pensamiento, de la experiencia mía de esos años allá, más todo lo que yo había sentido y reflexionado con respecto a ser una uruguaya allá, ¿no? Yo vivía en este pueblo que tenía 200 habitantes y después me fui a uno que tenía 20.000, una ciudad un poco más grande. Entonces, yo tenía muchos conflictos. Por un lado, toda la parte literaria que me encantaba, como vos, Lautréamont yo lo leí mucho antes de irme a vivir a Francia y me acuerdo, me marcó esa lectura, Los cantos de Maldoror, cuando era más joven. Y todas estas otras referencias, y nosotros en Uruguay tenemos una cosa por momentos afrancesada también, y mucho vínculo, ¿no? Supervielle, Laforgue, una cantidad de francófonos que estaban escribiendo desde allá. Entonces eso me interesaba, pero también yo tenía muchos conflictos con la ciudad de París, con todo lo que representaba, y con una sensación frustrante de que cada vez que yo iba a la ciudad, que iba muy, muy seguido, siempre me encontraba con una cosa que no era la ciudad de la imaginación literaria. Siempre me encontraba con algo que me parecía que estaba detenido en el tiempo, que estaba anquilosado, y yo lo que veía era mujeres con pieles de zorro o con bolsa de Chanel, ¿no? Y entonces yo trataba de hacer cuajar todo eso y me generaba un montón de conflictos. También, por ejemplo, toda la parte de migración en los barrios donde está toda la migración africana, Barbès, por ejemplo, ¿no? Como también esta suciedad que hay en la ciudad, pero por debajo, en la parte de los metros, que son sucísimos, y que contrastaban mucho con la ciudad de arriba,
y con toda su cosa prístina. Y todo esto, para mí la experiencia de Francia fue una experiencia de choques, de contrastes muy fuertes, de darme de bruces también contra la tradición literaria, de qué hacía yo ahí después. Yo había escrito La azotea, pero entonces me había quedado como patinando en lo que iba a escribir después. Estuve todos esos años de Francia escribiendo una novela que nunca publiqué, porque no quedó bien, no cuajó, no me convenció a mí, que se llamaba La gran vida, ¿no? Porque, entonces, ¿ves? Ahí estaba todo en este gran caldero, de tratar de convertir realmente todos estos personajes al final son como pedazos de mí misma, que tenían como distintos acercamientos a todo esto, a la literatura francesa y a la experiencia francesa y a la experiencia de París versus el campo. Y entonces empecé a tratar de convertir estos aspectos de mí mismo, cada uno en un personaje distinto, ¿no? Y todo eso con mi interés de trabajar el tema de la amistad. Me parece un tema bastante interesante, ¿no? Como la amistad femenina, no, porque amistad masculina hay más en la literatura, pero como la amistad femenina con toda esa carga que tiene, por un lado, de tensión sexual, o erotismo, ¿no? De envidias, de competencias, y bueno, y luego el otro tema, ¿no? De la bondad y de qué puedo llegar a ser capaz y la traición, ¿no? Eso puedo decir. No creo que responda a la pregunta, pero ahí te di varias claves de cosas. No, yo creo que sí que respondes. Bueno, no sé, si tú, Clara, quieres añadir algo sobre esto. O... Sí, a mí me gustó mucho el enfoque de París, que es, creo que es algo que sentimos lo que vivimos en Europa muchas veces, los que estamos fuera, es que se nos contó un continente de una manera que no era, o que fue en otra época quizá. Entonces toda esta gente que tú citas, el decadentismo y demás, a mí me parece que es la literatura que se lee en Latinoamérica pensando que París es divino, ¿no? Y es muy difícil convencer a un latinoamericano que no haya vivido de verdad en Europa de que Europa no es divino, ¿no? Entonces me parece que en tu libro está permanentemente como una situación nacional que con toda su ambigüedad, yo cuando digo nacional no sé muy bien lo que digo, ¿eh? Me parece que hay como un situarte en el idioma también, que bueno, eso podríamos hablar un montón, hasta uso de frases que yo creo que son chino en España. Por ejemplo, tenía un sombrero de tergopol para ir a la murga. O sea, si hay alguien en España que entiende esta frase, o sea, a mí me encanta, ¿no? Porque es un uso libre, absolutamente libre del idioma. Y esto yo lo reconozco en lo que yo también escribo, o sea, como jamás uso los centros, llamados centros de poder europeos, para representar. Nunca hablo de Londres, nunca hablo de Roma, nunca hablo de Madrid, poco también, ¿no? O sea, como los latinoamericanos que estamos desplazados, que nosotros tres, lo pensaba hoy, somos personas que viven fuera de su lugar de origen, ¿no? Y entonces creo que somos como más sensibles para ver la localización de tus escenas, que es muy particular, ¿no? Y vuelvo a la naranja podrida, ¿no? O sea que París sería la parte de la naranja brillante y la realidad que vivimos es la parte podrida. Y de la misma manera que el campo y la central nuclear, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo tu análisis, Julio. Me encantó. Buenísimo. Lo único que quisiera acotar es que la frase Madame Bovary c'est moi nunca se dijo. Es inexistente. Mira. Jamás la dijo Flaubert. Sí. Es divertido, ¿no? Porque y después me pregunto si Olivier no tiene que ver con Oliveira. Si no hay algo cortasariano en el texto, ya lo veía. No lo pensé. No lo pensaste. No. Bueno. Pero lo que decís de la lengua sí, porque yo también, o sea, yo llegué a Francia sin hablar francés, ¿no? Claro, sí, lo decís. Lo aprendí en la calle, lo aprendí en la calle, quiero decir que tampoco estaba en la calle, pero lo aprendí hablando nomás. Entonces yo, por ejemplo, no lo puedo escribir, lo escribo deficientemente. Entonces eso fue también todo un tema. Me encanta pensar sobre las palabras,
claro que en inglés también me pasa que juego mucho con las palabras, pero no tiene género. Entonces a mí me gustaba mucho darme cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo cambia la cabeza de una persona que toda la vida ha sentido que la palabra dolor es femenina, y cómo cambia la cabeza de una persona que desde que nació piensa que la palabra dolor es el dolor? Algo tiene que generar. Y todo ese tema de la lengua, de posicionarme también, ¿no? Porque fueron años, o sea, estos cuentos, el más viejo que es del último verano, que lo escribí en 2009, y el más nuevo, que es el del sepulturero, lo escribí en 2014. Entonces, en esos años, fueron los años que más estuve cambiando a cada rato de país, ¿no? Había pasado como por 5 países, estos 8 cuentos, y ya había pasado por 5 países. Y todo el tiempo estaba el tema de la lengua, ¿no? Presente, porque incluso donde se habla español había diferencias. Claro. Nos quedan, voy a ser de maestra ciruela, nos quedan 10 minutos. No sé, Fernanda, Julio, ¿quién quiere? Bueno, yo quería hacer una pregunta o comentario interesante en cuanto a la relación de esta edición con la primera edición. Y bueno, cambiaste el orden de los cuentos, ¿no? Y eso es siempre interesante en una colección de cuentos que además es muy, digamos, tiene una gran cohesión. Claro, cómo colocas los cuentos hace que cada pieza reverbere en el siguiente. Entonces, no es baladí, no la cuestión de dónde se sitúa cada cuento, ¿no? Entonces, me llamó la atención en los cambios que hiciste, ¿no? Lo que en la primera edición era el primer cuento, era el último y al revés, ¿no? Entonces, me parece que funciona muy bien. A mí me gusta más este segundo orden. Me parece que es más coherente con lo que, digamos, propone el libro. Yo había pensado que Anatomía tenía que ser el último. Claro. La otra versión, Anatomía, era el último. Pero, ¿sabes lo que...? No, está muy bien así. El último cuento, que es el largo, que se llama No soñará flores, era el primero. Pero es un cuento que ojalá, capaz que unos minutos le podemos dedicar, yo creo, porque es importante, porque es el que se une a la azotea, creo yo. Claro. Yo creo que desagua en la azotea, ¿no? Entonces, ahí es el link perdido con la azotea. Y como para cerrar el tema del padre, pues yo creo que ya después de eso no seguí tan obsesionada. Sol nos dice que podemos hablar un poquito, que si nos pasamos unos minutos no pasa nada. Yo creo que luego de eso terminé de cerrar el tema del padre. No estoy diciendo que nunca más vaya a escribir sobre eso, pero no tengo la obsesión constante como tenía antes. Ese cuento lo escribí tras la muerte de mi padre, a partir del episodio del teléfono que mencionaba Clara. Yo, Fernanda Autora, efectivamente abrí el teléfono y lo leí, y cuando hice eso, luego sentí, acá está el comienzo, acá hay un cuento, aunque no tengo ni idea. Y lo anoté en una libreta, y quedó en una libreta bastante tiempo, meses o incluso... Sí, fueron bastantes meses, porque yo no podía todavía abordar el tema, porque lo tenía que digerir, todo el tema del duelo, ¿no? Entonces no lo podía escribir, pero lo tenía ahí. Y finalmente, bueno, lo escribí, pero ¿a qué venía? A que es un cuento es largo, es duro, y tiene una oscuridad, que lo que yo sentí en 2 países salió ese último cuento, este cuento salió primero, era el primero que estaba en el libro. En Colombia, que fue la primera edición, y en Chile, en Montacerdos, que fue la segunda vez que se editó. Ya después de eso, los otros países que salió, ya le había cambiado el orden, porque lo que sentí a partir del feedback de los lectores fue que era un cuento tan potente, si se quiere, ¿no? Tan intenso con ese tema, que cuando se terminaba de leer había como una sensación de cosa acabada, y casi que tal vez vos sentías como, bueno, yo ya leí un libro, ya no necesito seguir leyendo. ¿Entendés? Como una cosa de conclusión. Mientras que Anatomía de un cuento, que antes era el que cerraba el volumen, creo que abre, porque te está diciendo, bueno, así escribo los cuentos,
Claro, explica muy bien, esto es esto, esto es esto. Te pone Y sobre la esto- mesa el mecanismo Sí, de relojería que está por ahí abajo. Así escribo los claro. cuentos y de ahora en adelante todo lo demás podés leerlos en esa clave. Tal vez, si querés. O en ¿No? parte, por lo menos, O ¿no? en parte, o Sí, en en parte. parte. Entonces me pareció que entonces abría y el otro cerraba y por eso los invertí. Y por dentro, no me acuerdo, yo sé que en parte yo era mi primer libro, es mi primer libro, yo ahora estoy escribiendo otros cuentos, pero como publicaba por primera vez un libro de cuentos y no tenía tanta experiencia y es un desafío eso de cómo se ordena, la verdad que es un Es desafío. complicadísimo eso. Es muy complicado, incluso te falta la distancia para darte cuenta. Entonces, al final, yo sabía que había algo que quería cambiar a partir de ese feedback de lectores, pero luego con quien lo conversé fue con la escritora Magela Bodoan, la escritora boliviana, que ella preparó, ella fue una de las editoras para la edición de Bolivia, y juntas discutimos el orden, y estuvo bien. Sí, a mí me parece que funciona muy bien este orden, aparte de por lo que has dicho, ¿no? Porque realmente No sé, Ana Flores es un relato muy intenso y es muy diferente del resto, ¿no? Yo diría que a la vez hay una serie de hilos que conectan con el resto de los cuentos, pero en cierto modo tiene una poética del cuento muy distinta que los otros cuentos, ¿no? Como has dicho, yo creo que conecta mucho con la azotea, ¿no? Es un relato de encierro, en tanto que el resto de los cuentos son relatos de, digamos, de errancia, ¿no? De cambios de ciudades, ¿no? Pero me parece que otro acierto de poner No son las flores al final, que además funciona muy bien por esa idea de conclusión, también en la propia, digamos, cómo acaba el cuento, tiene que ver también con el título, ¿no? Que mencionó Clara, que claro, es un título a la vez provocativo, es una especie de prohibición, ¿no? Es como un mandato, un mandamiento, ¿no? Pero un poco ambiguo también, ¿no? Porque No señor las flores puede ser un imperativo o puede ser un futuro, puede ser una descripción de algo que va a ocurrir en alguna circunstancia. Y esa ambigüedad del título, que digamos que está muy bien que el título del cuento sea el cuento del libro, ¿no? Porque es un título que bueno, se queda uno pensando, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Es un mandato? ¿Es una descripción? ¿Debo o no debo soñar? ¿O debo soñar algo que no sea flores? ¿No? Todas esas preguntas se responden al final del libro, ¿no? Es una pregunta que uno como lector se va haciendo a lo largo de la lectura de cada uno de los cuentos y que más o menos se resuelve leyendo el último cuento, donde esa idea del no soñar flores tiene un sentido específico dentro del cuento, ¿no? Creo que ahí no me quiero meter mucho para no, digamos, adelantar demasiadas cosas, pero tiene que ver, el tema del sueño es muy importante en ese cuento, ¿no? Y el tema del sueño, no solo como el hecho de soñar, sino un poco una dimensión, digamos, metapoética del sueño, ¿no? El tema del sueño en ese cuento es muy interesante, cómo se relaciona con el tema de la creación artística, ¿no? Porque también hay algo raro en la frase, ¿no? No soñar flores, ¿no? Porque no soñarás con flores, ¿no? Que es lo que diríamos, bueno, hoy he tenido un sueño y he soñado con elefantes rosas o elefantes, ¿no? No soñarás con flores, no soñarás flores, ¿no? De repente ahí hay algo como que creo que tiene que ver con lo que ocurre en el cuento. Uno de los personajes del cuento, bueno, sin revelar demasiado, el cuento es una especie de club, podemos decir, digamos, de enlutados anónimos, ¿no? Son un grupo de personas que tienen un muerto. Entonces, en vez de alcohólicos anónimos, son personas que se reúnen para hablar de sus muertos. Y al final se acaban encerrando en una casa para solo hablar de sus cuentos. Y uno de los personajes, que es un personaje fascinante, que es una cosa que me gusta mucho de la narrativa de Fernanda, ¿no? Que son los personajes secundarios muy, muy potentes, ¿no? El ermita, ¿no? En No son las flores. Y este cuento tiene uno de los personajes que es Carmela, ¿no? Que me encanta ese personaje, que es una especie de artista fallida, ¿no? Es una mujer ya anciana que, bueno, estudió Bellas Artes, que no acabó la carrera. Y en un momento dado, en esas sesiones que tienen este club de Enlutados anónimos, ella se empieza a hacer esculturas, ¿no? Esculturas de los muertos de ese grupo, ¿no? Y entonces son unas esculturas, bueno, grotescas, pero bueno, ahí está un poco el tema de la creación literaria, de la escritura también, porque otra cosa que me gusta también de poner este cuento al final es que Anatomía de un cuento y No son las flores, tematizan la cuestión de la escritura, los dos, de manera distinta, ¿no? Pero ese también está el tema de la escritura, de por qué se escribe, ¿no? Cómo se escribe y por qué se escribe, ¿no? La narradora
se refiere mucho a su escritura, ¿no? ¿Por qué está escribiendo en un cuaderno sobre, ¿no?, sobre este grupo, ¿no?, de este club? Y bueno, ahí hay, digamos, una serie de preguntas sobre el tema del soñar o no soñar, que creo que tiene que ver con el tema de la creación literaria, ¿no? Que tiene que ver con ese tema de las esculturas, que a mí me interesó mucho también por cómo remite a una serie de textos muy fuertes de la tradición de la narrativa uruguaya, ¿no? Concretamente, por un lado, parece que en principio el cuento tiene un tono lebreriano, ¿no? Recuerda un poco al Lebrero, ¿no? Un relato muy de encierro, como la azotea, en cierto modo, pero bueno, luego a partir de un momento dado es totalmente felibertiano el cuento, ¿no? O sea, todo este tema de las esculturas de tamaño natural, ¿no? Y cómo se trabaja, una manera muy peculiar de trabajar lo grotesco también en Felisberto, ¿no? Que es una mezcla como de grotesco y ternura, ¿no? Es algo muy, muy de Felisberto. Tú eso lo has trabajado y bueno, no sé, a mí me parece que todos esos son temas interesantísimos en este cuento, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros? Clara, a ver. Yo creo que tenemos que ir cerrando, me temo. Cerrando. Lo único que me gustaría incidir, porque no me olvido que estamos en una presentación, es que... Sol nos está diciendo que podemos extendernos un poquito. Un poquito, venga. A mí me encantó el último cuento. O sea, lo que pasa es que no me sentía capaz como Julio de tomarlo como objeto de una presentación, porque me parecía un cuento que desaguaba clarísimamente en la azotea y que habría... Yo creo que los grandes últimos cuentos son los que abren otro libro, ¿no? Entonces, en líneas generales, cuando uno termina un libro de cuentos y el último cuento ya es la promesa del futuro, a mí me parece que el libro ha cumplido con lo que tenía que cumplir, ¿no? Y vuelvo al primero, a mí me parece que, tal y como estamos explicando, parece que la escritura de Fernanda fuera complejísima, y sí que lo es, ¿eh? O sea, la gracia de los cuentos de Fernanda son que son montones de cuentos a la vez, pero a la vez es una literatura, para mí, que no quiero que resulte banal, muy divertida. A mí todo el tema de los amores de tu generación, cómo se establecen los amores, la relación entre mujeres me pareció interesantísima. Lo que les pasa, los personajes secundarios, lo que dice Julio, ¿no? A mí me parece una literatura divertida, llena de imaginación. Y si es realista o no, no sé, Julio está muy colgado con el realismo, qué es realismo y qué no, ¿te acuerdas que lo discutimos ya? A mí me parece que no, a mí no me importa. Sobre qué pueda ser o no el realismo, ¿no? Está como muy... A mí me da igual que sea realista o no lo sea. Yo percibo una literatura altamente simbólica en líneas generales y una estructura de cuento que Piglia comenta de otra manera, ¿no? Es un cuento que le falta la mitad, ¿no? La parte podrida o la interpretamos nosotros o el cuento no funciona del todo, ¿no? Y a mí estos cuentos que implican una búsqueda del lector son los que me gustan, me resultan apasionantes, ¿no? O sea, donde estoy viendo tus pinceladas permanentemente y cómo me estás llevando, ¿no? Entonces veo una especie de pulsión fuerte, pasional, y al mismo tiempo una escritora absolutamente cerebral. Y a mí esta mezcla me parece que hace un libro excelente. Entonces, bueno, yo lo que quiero es felicitarte por tu libro. Dicho en pocas palabras. Gracias, Clara. Me quedo pensando, no sé si me quedé como colgada, no sé si no te respondí algo de Julio bueno, Felisberto, a ver, vos sos experto en Felisberto, no voy a decir nada porque voy a quedar mal, pero sí, es que Felisberto realmente es increíble cómo nos ha marcado, ¿no?, a tantos escritores de varias generaciones, porque ya te digo, como Eve Uart, ¿no?, que también yo veo a Felisberto mucho en las pinceladas de esa cosa pequeña, de la ternura. Y sí, yo, digamos, fue uno de mis escritores como que yo leí, creo que los que se leen de más joven son los que más de alguna manera te marcan y los incorporás, ¿no? Pero me acuerdo cuando vi lo de las esculturas y dije, esto será demasiado, o sea, ¿cómo voy a lograr transmitir esta cosa alucinada que yo quería
que yo había logrado visualizar en mi imaginación, que se me apareció, la verdad. Porque todo el tiempo yo hago sería extraño, me resulta difícil hablar del proceso de escritura porque todo el tiempo es desde la cosa mágica lebreriana que yo dejo que se me aparezcan, y si vos me preguntás, a mí se me apareció, y yo trato de no pensar. Eso es algo como lebreriano, ¿no? Como que Lebrero siempre te decía, no metas la parte analítica de la cabeza, no metas la parte racional en el borrador. Pero nunca te dijo, no la metas nunca, la parte racional de la cabeza, ¿no? Es que esa es la parte que creo que algunos no lograron interpretar bien. Él lo que decía es que en la parte del borrador había que sacar todo ese material inconsciente, y luego en el proceso de corrección sí entra esa cabeza que es el escritor. Ahí es donde está la mano del escritor ajustando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a mí se me aparece un tema, un elemento que funciona como la metáfora del cuento, ya me doy cuenta que lo tengo, el cuento. Y ese fue el tema de la fruta podrida en anatomía, ¿no? O sea, cuando ese elemento, esa escena de ella agarrando la manzana y diciendo acá en mi país no se pudren así las frutas, eso ya viene de una experiencia personal. Alguien me dijo eso, entonces yo tenía esa escena en mente. Pero todavía no tenía la naranja, no tenía nada. Lo único que tenía era la escena de la chica haciendo girar la naranja podrida como si fuera un pequeño mundo. Pero cuando lo escribí, entendí como ese elemento simbólico y cuánto podía haber ahí. Y entonces creo que la segunda vez que lo menciono es cuando digo que la relación del trío es como una fruta podrida. Y ahí ya entendí que tenía ese elemento, y al tener el elemento sabía que iba a poder estructurar todo el cuento hilándolo desde el elemento simbólico, ¿no? Y en general me pasa eso, como cuando logro encontrarlo, el elemento, sé que de algún modo voy a llegar al final, ¿no? Porque perdóname, está como subrayado, porque aparece lo de la fruta perfecta de la boda, y al mismo tiempo ella ve, todos los grises de la ciudad, son muy bonitas las escenas de la ciudad, ve unas sábanas colgadas y dice, va a llover y se van a ensuciar, ¿no? O sea, como eso es una especie de escena matrimonial casi, ¿no? O sea, las sábanas y como todo lo que nos parece bello, blanco, impoluto, no funciona porque en algún momento se va a ensuciar o se va a pudrir, ¿no? Eso yo lo veo mucho en tu libro, los subrayados, como muy sutiles a ciertos motivos, ¿no? Que se van repitiendo. Y esa desesperanza que yo encontré en común bastante a lo largo de todos los cuentos que yo estaba reuniendo, y que me llevó a decir, quiero que el título sea No soy Ara Flores, ¿no? A partir de esa cosa un poco como esa, ¿no? Como esa desesperanza, esa cosa, ay, no sé. Pero se me olvidó lo que iba a decir. Se me olvidó lo que iba a decir. Pero en el último cuento, en el del padre, con el tema del olor, ese fue el germen, y otra vez yo sentí que podía empezar a amarrar como en torno al olor y al olor, y Carmela que huele las flores en una bolsita de esas de flores secas. Entonces ahí estaban también esas flores con las que no soñarás, ¿no? El tema las flores del olor, recorriendo todo el libro, ¿no? O sea, las flores, como ramos de flores, como algo alegre, van recorriendo todo el libro y de pronto aparece el último cuento, ¿no? Entonces, como vas, a través de la concatenación de los cuentos se van como resignificando los símbolos, ¿no? Exacto. A mí me encanta, sí. Sí. A mí me gustó mucho el tema del olor, que por un lado me vuelve a remitir a Felisberto, y no es por monomanía, pero se podría decir que Felisberto tiene una frase famosa para hablar de sus cuentos, que dice la lujuria de ver, ¿no? Y en este cuento hay una especie de avaricia de oler. Hay una materialidad asociada al recuerdo de los muertos, ¿no? Que por un lado me remite un poco a Felisberto, pero por otro lado es muy proustiano también, ¿no? Porque el olor del teléfono es como la magdalena de Proust, ¿no? Para ti el olor es como el sabor para Proust, ¿no? Entonces, a partir del sabor de la magdalena se abre todo el mundo del recuerdo.
Ahora, yo creo que hay una poética de la narración distinta, por lo menos en este cuento, ¿no? En cuanto, comparándolo con Proust, ¿no? Donde tiene un poco que ver con como por qué y para qué se escribe y qué puede hacer la literatura, ¿no? Me parece que hay un pensamiento de la literatura en tus cuentos que, como mencionas al Lebrero, bueno, siguiendo un poco el modelo del Lebrero, pues no están patentes las ideas sobre la literatura en la narración, sino que lo bueno es que las ideas están condensadas en figuras, en escenas que funcionan como narración, ¿no? Esto es, digamos, la señal de un gran narrador, ¿no? Entonces, esto, yo en el último cuento veo un poco esto, ¿no? Que hay una poética de la narración en relación con lo que hace la escritura, en relación con el recuerdo, que es distinto de Proust, ¿no? Tiene un mayor grado, digamos, de escepticismo, diría, ¿no? O sea, quiero que, volviendo al tema de las esculturas, ¿no? de Carmela, son esculturas fallidas, ¿no? Que al final, bueno, no solo son esculturas grotescas, sino que al final las queman. Sin embargo, esas esculturas, hay un momento muy bonito en el cuento, que es cuando están todos reunidos y dice la narradora, ¿no? Por un momento se creó una especie de casi lo conseguimos, dice. Conseguimos como un momento de felicidad o de borrar, digamos, de suspensión del tiempo. Me parece que es algo así, ¿no? Conseguimos casi lograr ese momento de suspensión del tiempo, de la conciencia de la muerte, etcétera, ¿no? Bueno, para mí esas son ideas que están directamente relacionadas con lo que hace la literatura y sobre todo lo que hace la narración, ¿no? Una suspensión del tiempo. Entonces, creo que en tu narrativa es muy interesante, digamos, por un lado, digamos, lo que hace toda narración, que es construir un espacio donde nos olvidamos del tiempo, pero por otro lado, algo que está en la tradición del realismo, que es, digamos, la crítica de la ficción como mero entretenimiento, ¿no? Aquí hay un lado de un tipo de narración que, que es consciente de lo más real que hay, que es la muerte, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy interesante cómo lo manejas, ¿no? En este libro y en tu narrativa en general, ¿no? O sea, esta tensión entre ficción y crítica de la ficción como escapismo, como entretenimiento, ¿no? Ya veo por ahí a Sol, nos va a decir que... Ahí apareció Sol, sí. No, está bien, ya íbamos a terminar, Sol. Aunque podíamos seguir continuar hablando rato porque estábamos muy contentos. Eso es lo que os iba a decir, que si por mí fuera, os escuchaba hablar de todos los cuentos del libro. Ha estado maravilloso, o sea, es una delicia escucharos. ¿Qué nivel? Así, o sea, es genial escucharos. No, perdón, ibais a terminar. No, ya creo que con esa nota de Julio ya creo que podríamos cerrar, ¿no? Clara es nuestra maestra de ceremonias. Yo creo que lo que corresponde es que Fernanda diga unas breves pero sentidas palabras y lo cierres vos. Yo no sé qué decir, más que... No sé qué decir, no sé qué decir. Estoy muy agradecida, la verdad, agradecida a todos la cantidad de lectores y lectoras en España que han leído La azotea, que estaban pendientes y a la espera de la salida de No soñarás flores. Y bueno, nada, pues este género del cuento a mí me parece fascinante, todas las cosas que estuvieron resaltando, tal vez sí es cierto que ahí está la persona también que piensa los textos, como dice Clara, viendo que robar en el sentido de estar siempre viendo la anatomía, la construcción, y estar reflexionando sobre eso constantemente como parte de los talleres, ¿no? Entonces, quería agradecerles por esas lecturas tan atentas, tan profundas, que me hicieron pensar en cosas que ni yo me había dado cuenta. Pero esa es la belleza para mí de la literatura, que hay muchas lecturas, ¿no? Que siguen enriqueciendo el texto, incluso cuando hace rato que está escrito y que está impreso. Entonces agradecerles a los dos, Clara, Julio, y también a Sol, y que Sol cierre con sus palabras finales. Nada, yo quería deciros eso, que
que ha sido increíble escucharos, yo he echado de menos que hablaseis de otros cuentos, pero es que claro, podríamos haber estado un par de horas más. La verdad es que se pasa, podéis hablar de un cuento durante una hora, es maravilloso escucharos. Y nada, quería deciros que no se han animado a preguntar, pero ha habido 40 personas escuchándoos todo el rato y que dicen bravo, fascinante, cuentos en los que se combina la sencillez y la profundidad psicológica. Bueno, luego lo podréis ver en Facebook, quien lo quiera ver, pero nada más que exclaman que qué maravilla todo. Así que nada. Me gustaría sumar que van a estar tanto Fernanda como Julio en mi taller. Si os apetece escucharlos de nuevo, vamos a trabajar el libro de Fernanda, o sea, en el taller lo van a leer. Qué honor. Y bueno, que lo subirá Solto también, me imagino. Y sí. Julio va a hablar de Felisberto, le vamos a dejar hablar de Felisberto y el realismo para que se sienta realizado también, ¿no? Claro, para que no se quede con contenido. Con contenido, ¿no? Creo que es apasionante que la literatura dé para estas charlas y yo espero que dé también para, como dicen las películas, para una larga amistad. Exacto. Esta charla también se quedará, la subiré al YouTube de la editorial, así que bueno, para quien no la haya pillado a tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer. Gracias a ustedes y grandes abrazos virtuales para los tres. Que podamos tomar una cerveza cuando sea pronto. Sí. Espero que sea pronto. Igualmente. Chao. Gracias a los 40 que estuvieron escuchando. Chao. La verdad que bien. Hasta luego. Chao.